Buenos días a todos y a todas. Yo soy Fabio Bartoli, es un gusto estar aquí. Y en un primer lugar quisiera agradecer la amable invitación de Oscar Yesid y agradecer también a todos los organizadores y organizadoras del Congreso por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy yo voy a presentar una breve ponencia titulada Sostenibilidad poética, reflexiones desde el romanticismo alemán. ¿Qué quiero hacer yo? Desde la filosofía y la literatura quiero reflexionar sobre el término sostenibilidad y básicamente en qué sentido. Este es un término que se podría declinar de muchas formas, pero uno de los problemas que nos convoca cuando se habla de sostenibilidad es la relación hacia la naturaleza. O sea, dicho de otra forma, la relación hombre-naturaleza. Yo quiero hacer una reflexión en torno a este tema desde la filosofía y la literatura. En particular considerando un periodo histórico fundamental de la historia de Occidente, que es este movimiento cultural que ha sido llamado, digamos, ampliamente romanticismo alemán, que fue un movimiento cultural que se desarrolló a caballo entre el siglo XVIII y XIX en Alemania, y muy largo, o sea, casi 50 años, pero yo no quiero abarcar todo el periodo, sino quiero enfocarme solamente en el Círculo de Jena, que es también conocido como el primer romanticismo, la frühe Romantik. ¿Y quién eran? Básicamente fueron un grupo de jóvenes intelectuales que se juntaron, repito, a caballo entre los dos siglos en Jena, que era una ciudad universitaria muy pequeña, pero en ese momento el fulcro de la cultura alemana. Y empezaron a sin filosofar, lo llamaban ellos, o sea, empezaron a construir por medio de un diálogo entre ellos todo un movimiento cultural que ha básicamente marcado la historia de Occidente. Por ejemplo, entre ellos encontramos, aunque no era oficialmente un miembro, pero teníamos a Fichte, teníamos los hermanos Schlegel, teníamos un momento Boutique, un momento un poquito más tarde llegó Schelling, que para nosotros es fundamental. En la misma ciudad estaba Schiller, que pero en un primer momento tuvo contactos con ellos, pero luego se pelearon casi de inmediato. Pero Jena hacía parte del Ducado de Weimar. Weimar era, digamos, el reino, pequeño reino, en donde estaba ubicado Goethe. Goethe más o menos estaban 40 kilómetros entre las dos ciudades. A menudo Goethe tomaba su caballo y se iba a Jena a ver contra de esos intelectuales. Ok, entonces estamos en este periodo. ¿Qué quiero hacer entonces? Quiero en un primer momento, ya lo hice introducir el círculo de Jena, luego explicar muy brevemente cómo el círculo de Jena, en particular Schelling, que era junto con Fichte, digamos, el filósofo, la persona más competente en filosofía, el filósofo más innovador que en el círculo de Jena había, cómo declina algunos aspectos de la relación que él desarrolla entre hombre y naturaleza, para en un segundo momento averiguar cómo hubo las conclusiones a que llegaron y cómo eso se fue recogido por la literatura de los románticos, una literatura romántica, o por lo menos de influencia romántica o de influencia de Schelling, cómo se, digamos, elaboró literariamente esa relación. Para finalmente sacar unas breves, destacar, pues tenemos poco tiempo, dos enseñanzas que el romanticismo nos dio y que podrían ser útiles aún hoy. En un primer momento tenemos entonces, Jena era un círculo de filósofos y literatos intelectuales, pero digamos, si tuviéramos que decidir quién fue digamos, el clímax filosófico de este círculo, el que más sustancia le dio. En un primer momento tenemos a Fichte, que normalmente es famoso por ser el primer idealista alemán. El desarrollo de la filosofía de Kant, de las críticas y desarrollo todo un sistema filosófico que pone al centro del sistema filosófico justamente de la atención el individuo. Lo llamaba Ich, que sería el yo. En un segundo momento hemos dicho Schelling llega a Jena
y sigue digamos, el planteamiento filosófico de Fichte hasta cierto punto, luego se distancia. Y de toda la enorme obra de Schelling aquí que quiero mencionar, su filosofía de la naturaleza, que en alemán se diría Naturphilosophie, que es esa relación hombre-naturaleza que Schelling desarrolla, sobre todo en este periodo, que no será siempre la misma, va cambiando a lo largo de los años. Inclusive el último Schelling, el Schelling viejo, el anciano Schelling, casi que desconoce toda esta postura, dice no, me había equivocado, pero en este momento lo plantea con la influencia del ciclo de Jena y lo desarrolla filosóficamente. Y digamos, cuando nosotros como investigadores entendemos, analizamos, estudiamos el ciclo de Jena, normalmente tendemos a acoplar todo el ciclo de Jena filosóficamente con esta postura filosófica en buena parte. Que entonces ya se entiende, es un error porque fue una postura, pero el ciclo de Jena era bastante homogéneo con esas cosas. Entonces, digamos que fue una postura sí, pero no fue la postura de todos. No es que todos los intelectuales del ciclo de Jena pensaran lo mismo. Ok, en estas obras, que son varias, en donde Schelling vuelve sobre el tema, más o menos estamos 1800, más o menos un poco antes y un poco después, el tema de la relación hombre-naturaleza se vuelve fundamental. ¿Y cuál es la gran conclusión? Que aquí solo a esta puedo referirme porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la gran conclusión a la que Schelling llega? Dice, hombre y naturaleza de alguna forma están conectados, hacen parte de un todo. Y cómo nosotros podemos crear un puente para recrear esta unidad. La famosa unidad, la armonía con la naturaleza, que luego veremos es un gran tema del romanticismo, cómo se puede lograr. No es por la filosofía, no es por la ciencia, que normalmente eran las respuestas de los ilustrados, no eran estas las vías, dice, el puente es el arte. Solamente por medio del arte yo como ser humano puedo reconectarme a reencontrar esa armonía con la naturaleza que he perdido. Ok, esta es la conclusión, digamos, súper famosa, celebérrima de esta parte de la filosofía de Schelling. Pero en realidad de esta conclusión macro se ha sacado una otra conclusión que es muy interesante. O sea, si el arte es el puente, ¿cómo yo podría hablar de la naturaleza? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo solamente por medio de un lenguaje científico, por medio de una actitud científica, tal como lo proponían los ilustrados franceses, por ejemplo, o la filosofía de Kant? No. ¿Qué dice? De allí se puede concluir que en realidad, si yo quiero descubrir los secretos de la naturaleza de alguna forma, tendré que tener una actitud poética. Poética, o sea, no puedo perder esta faceta de la experiencia humana a la hora de relacionarme con la naturaleza, porque si no, no estamos hablando el mismo lenguaje, básicamente. Siempre se me va a escapar algo. Y miren que esta es una conclusión que en sus tiempos hubo mucho éxito. O sea, fue bien recogida, pero ahora casi se ha olvidado. Por ejemplo, y aquí se me permiten, comparto pantalla. Por ejemplo, el famoso científico Humboldt, yo hablo desde Bogotá, en su famoso viaje a Sudamérica, él era un intelectual amigo de estos intelectuales del Círculo de Jena. Antes de irse a Sudamérica, de venir a Sudamérica, Humboldt estaba en Jena haciendo experimentaciones con Goethe. O sea, está todo conectado. Y Humboldt cuando regresa, se va a 1799 para su viaje, regresa más o menos en el 4 y 5, empieza a sacar todos los libros de sus anotaciones y mira, en uno de los libros que se llama Ensayo sobre la geografía de las plantas, Humboldt pone, agrando un poquito la ventana, Humboldt pone esta imagen, digamos, en las primeras páginas, pone esta imagen y a Goethe sería una dedicatoria justamente hacia Goethe, o sea, dedica el libro a Goethe, que es Geografía de las Plantas. En esta época me parece aún no estaba publicado, pero
Goethe estaba escribiendo un ensayo, La metamorfosis de las plantas. Era un interés que tenían en común. Y miren cómo el mismo Goethe, cuando llega el libro, describe esta imagen. Aquí estoy citando una carta de Goethe. Von Humboldt me envió la traducción de su ensayo sobre la geografía de las plantas, con una ilustración halagueña que da a entender que también la poesía podría levantar el velo de la naturaleza. Miren, estamos hablando de esta ilustración. La poesía, ahora, iconográficamente es complejo describir toda la imagen, es largo, imagínense. Está todo un libro, el velo de Isis, de Heródoto, que arranca por esta imagen y de allá en adelante desarrolla toda una concepción. O sea, pero en pocas palabras, ¿qué estaríamos viendo? Isis es la naturaleza, esa sería una representación de la poesía que logra levantar el velo, o sea, logra de alguna forma penetrar los secretos de la naturaleza, como con la poesía. Entonces, miren, uno de los grandes científicos del siglo XIX, Humboldt, a un famoso, a institutos Humboldt en cualquier lugar, o sea, sí que fue reconocido unánimamente como uno de los grandes científicos y sigue teniendo una importancia fundamental en cómo nosotros nos acercamos a esos problemas, tenía esta postura. La postura que la naturaleza, yo como ser humano no puedo de ninguna forma acercarme a la naturaleza sin una actitud poética, diríamos así, o por lo menos un lenguaje también poético. Estas son las dos grandes, digamos, las dos conclusiones de la filosofía de Schelling, o por lo menos que se derivan de este periodo que quería arrancar por aquí la segunda parte de la ponencia de que me ocupo. Ahora, estas enseñanzas han sido recogidas por la literatura. Inclusive en el ciclo de Jena, en el romanticismo alemán, es muy difícil diferenciar entre literatura y poesía porque una de sus apuestas fue literalmente mezclar los géneros. O sea, entonces tenemos, por ejemplo, mismo Schelling en esta línea trata de escribir su filosofía de la naturaleza, o por lo menos una parte, ahora lo tengo en italiano, pero más o menos es en este libro, sería Profesión de Fe Epicurea de Heinz Wiederpost, y más o menos es un tratado de filosofía, su posición sobre la naturaleza escrita en poesía, en versos. O sea, entonces, ahí es difícil diferenciar, pero el romanticismo, digamos, produce mucha literatura, no, y ya no estamos hablando solo del Círculo de Jena, sino también la influencia que tuvo y que podremos ver. Por un lado tenemos Novalis. Novalis, en su novela, la novela que no logró concluir porque murió mientras que la estaba escribiendo, Enrique de Ofterdingen, ¿qué hace? El protagonista, Enrique, busca la famosa flor azul. La flor azul que sería el símbolo de la armonía con la naturaleza, con Dios, con el amor. Novalis le pone todo en esta flor azul. Pero algo que seguramente está buscando, quiere conseguir es la armonía con la naturaleza. O sea, esta armonía con la naturaleza, Novalis la plantea en esta novela que más o menos, estamos 1800 cuando la escribe, muere en 1800, 1801. Cuando la escribe está planteando la armonía con la naturaleza, esta falta de armonía que tenemos que volver a encontrar como un viaje. O sea, toda la novela se desarrolla alrededor de este viaje que el personaje tiene que hacer en búsqueda de la flor azul. Se ha vuelto un símbolo fundamental del romanticismo y sigue siendo actual. Aquí ya estamos en misma época romántica. Imagínense, y Schelling y Novalis discutían mucho, o sea, se criticaban mucho sobre esto porque Schelling no compartía en ese periodo, luego lo compartirá diferentemente, pero ya lo hubiera compartido más. Novalis le daba también un significado religioso a esta búsqueda, a esta armonía, a esta flor azul, mientras que Schelling en este momento, por eso Epicurea, no comparte esta postura religiosa. El anciano Schelling ya tendrá toda una actitud diferente con la religión. Si vamos más adelante, en Estados Unidos tenemos un pensador que ha recibido una influencia fundamental de los románticos, Thoreau, que con su famosa novela Walden
¿Qué habla? Habla de su misma experiencia de cuando se fue a vivir 2 años en un bosque, básicamente, cerca de Concord, que es donde vivía él, la década de los años 40, de los 800. Describe estos 2 años, imagínense. O sea, aquí tenemos, ¿no? Clásica armonía hombre-naturaleza, el hombre que en una crítica también anti-industrial, anti-ciudadana, anti-todo esto, quiere alejarse de las perversiones de la ciudad para reconectarse con la naturaleza y reencontrar una armonía y se va a vivir en un bosque. Que obviamente mutatis mutandis sería un poquito, repito, haciendo un ejemplo en Bogotá, la idea de alguien que ahora quisiera, ¿no?, reflexionar sobre su propia vida, sobre la naturaleza, yéndose a la séptima. O sea, en la séptima es imposible, ¿no? Hay ruido. Séptima es una de las vías principales de Bogotá. Tienen tráfico desde básicamente 24 horas. Entonces, eso es imposible. Ni hay bancas para sentarse. Toca irse a un parque. Por lo menos un lugar en donde haya silencio, haya, ¿no?, los animales con los que reconectarse, todo esto. Por otro lado, es interesante que aquí tenemos las dos enseñanzas del romanticismo en cuanto no solamente buscamos armonía, sino cuando Walden tenemos las notas biográficas de él que dice que cuando tiene su diario no logra conectar la estructura del diario, la forma del diario básicamente con las reflexiones sobre la naturaleza que él hizo a lo largo de este periodo. Dice que finalmente logra salir de este impasse cuando lee von Humboldt. Dice, vaya, entonces el lenguaje poético sirve también para describir la naturaleza. Entonces vuelve a escribir todo el texto y luego de esa intuición es el texto que conocemos, que de hecho se publica casi 10 años después de la experiencia, 1854. Otro ejemplo. Mientras que, pero tenemos, no solamente esos ejemplos positivos. Un escritor que seguramente no fue romántico, Goethe, pero que sí tuvo una relación constante con los románticos y sobre todo muchas conversaciones con Schelling. Él describe en sus diarios y sabemos que en el Fausto, la gran obra de Goethe que se demoró 60 años en escribir, en el Fausto tenemos varios diálogos que digamos, mucha influencia de la naturafilosofía de Schelling, de la filosofía de la naturaleza de Schelling. Hay muchas reflexiones que se pueden directamente reconectar con esto. Y es interesante notar que, nada, ustedes saben, Fausto es el gran doctor que está insatisfecho con el conocimiento, entonces hace un pacto con Mefistófeles para que lo ayude, lo saque de la depresión, ahora la llamaremos depresión. Y que hace básicamente toda la novela se desarrolla con estos dos patanes que a lo largo de la vida, porque además vuelve joven Fausto, antes se van a una taberna, luego seducen a una campesina, la famosa historia de Margarita, luego Fausto, la primera parte termina allá, publicada en 1808. La segunda que se publica un año después, antes de la muerte, más o menos la termina poco antes de morir, que se publica en este periodo. Fausto pasa del pequeño mundo, como lo llamaba Goethe, al grande mundo, o sea, se vuelve una segunda parte, viaja en el tiempo, se vuelve amante de Helena de Troya, hace un hijo que muere. Luego, ¿qué pasa? Se vuelve ayudante de un emperador que está perdiendo sus reinos. El emperador, para agradecerle de la ayuda, le ofrece un pedazo de tierra costeño. Y la última gran empresa de Fausto es construir un dique que luche en contra de la naturaleza, en contra de la fuerza del mar, para de alguna forma amarrarlo, de alguna forma empoderarse de la fuerza del mar. Este proyecto de pura hubris termina es el momento en que Fausto muere, y no porque lo logra, pero se imagina cómo sería lindo que eso resultara, y básicamente algunos han planteado que se imagina una utopía socialista, la sociedad del trabajo, o capitalista, dependiendo qué acento le queremos dar, y allá finalmente muere. O sea, aquí que tenemos Goethe que está reflexionando sobre los mismos idénticos temas de los románticos, armonía, esas cosas, inclusive, ¿no? Habla de naturaleza, pero lo hace por medio de Fausto, sería una obra teatral básicamente.
Y Goethe era un gran científico, Goethe tenía muchos tratados de ciencia escritos, escribía muchos libros, o sea, habría podido hacerlo también de otra forma. Él ha vuelto a reflexionar sobre estos temas, pero desde otra posición en este caso. No está dando un ejemplo virtuoso de la relación entre hombre y naturaleza, sino que nos está ofreciendo un ejemplo negativo. O sea, el Fausto que no logra encontrar esta armonía y es más, como ser humano se impone a la naturaleza, aquí es evidente, Goethe escribe en plena revolución industrial, ha pasado desde poco, o sea, es allá el referente crítico. Non logra encontrar esa armonía, quiere dominar la naturaleza, de alguna forma esto se termina mal. En estos ejemplos hemos visto cómo la literatura puede tratar muy bien, o sea, el tema de la sostenibilidad, o sea, ¿qué hacemos nosotros con la naturaleza? Es inútil hacer proyectos como el dique de Fausto que vayan en contra del bienestar de la naturaleza, porque si algo los románticos nos enseñan es que si voy en contra de la naturaleza, de alguna forma estoy yendo en contra de mí mismo, en cuanto estamos conectados. Todo esto son ejemplos de cómo la literatura ha desarrollado estos temas. 3 ejemplos. Y, por supuesto, aquí tenemos las dos cuáles son las dos enseñanzas del romanticismo, si queremos. Por un lado, que pareciese una trivialidad, pero o sea, que sería bueno no implementar acciones violentas en contra de la naturaleza en cuanto esto es básicamente un acto masoquista, ya que yo arruinando la naturaleza estoy haciéndome daño a mí mismo, ya que estamos conectados. Importante haberlo visto desde la literatura. Quizá en esta época de cientismo sería bueno ofrecer otros mensajes que no sean el clásico tema científico, ¿no? Porque los números dicen, sí, eso está bien, pero normalmente la persona del pueblo, la persona común y corriente, yo me pongo allá. No me voy, cuando yo tengo que reflexionar sobre estas cosas, no me voy a leerme todos los estudios científicos porque no los entiendo básicamente. El lenguaje científico se ha vuelto tan complejo que si no eres un profesional es difícil captar todos los puntos. Quizá una novela que ponga, ¿no?, un ejemplo práctico de esas consecuencias podría ayudar a sensibilizar otra parte de la opinión pública, que no tenga los doctorados en economía, en ciencia. O sea, esto pareciese una trivialidad, decir que no hay que tratar mal a la naturaleza, pero viendo cómo está funcionando la política últimamente, ¿no? O sea, se quitan los problemas. O sea, el problema, dependiendo de los gobiernos, el problema de la natura, el problema de la ecosostenibilidad. Tienes suerte, no tienes suerte, ¿no? No es ni siquiera necesario hacer los nombres, está debajo de los ojos de todo el mundo, frente a los ojos de todos. Por el otro lado, la segunda enseñanza quizás sea un poquito olvidado y vale la pena rescatarla, o sea, si nosotros queremos, ¿no?, levantar el velo de Isis, o sea, descubrir la naturaleza y no tendremos una actitud poética, algo siempre nos escapará. Incluso en las teorías científicas más complejas, por lo menos Goethe y Humboldt lo pensaban, en la biología también. Valdría la pena por lo menos discutirlo. Sí, no sería bueno mantener, aunque sea que no puede ser todo poesía, pero ¿no?, la actitud poética que me permita tener la doble posición hacia un problema de la naturaleza científico para que no se me pierdan facetas de dicho problema. Muchísimas gracias.